Mi nombre es Jonathan Indiola, yo soy el gerente de ventas de Simplex para la región andina. Me encargo de la parte comercial de los países Colombia, Ecuador y Perú. Toda la parte de diseño de propuestas, presentación de propuestas con cada uno de mis clientes y presentaciones de webinars y presentaciones de temarios de lo que tiene que ver con nuestro portafolio de Simplex o con normatividad. El día de hoy, como lo comentó Galo, vamos a ver algunos indicios sobre la instalación de dispositivos de detección. Y cuando hablo de dispositivos de detección, vamos a ver lo que son la ubicación de estaciones manuales, la ubicación de sensores de humo y la ubicación de sensores de calor, según la NFPA 72. Tengo que comentar que esto es un tema muy extenso, ya que depende de los tipos de techos. El día de hoy vamos a ver, como vamos a realizar solamente una presentación sobre los dispositivos de detección según la NFPA, vamos a ver lo que son cielos rasos. O sea, el tipo de proyecto en donde tenemos un techo de cielo raso, un tema ideal. Entonces, en este caso, solamente vamos a ver ese tipo de techo. En dado caso, en donde tengan inquietudes o preguntas sobre los otros tipos de techo, por ejemplo, con vigas, techos inclinados, los podemos ver de manera personalizada a través de Galo. Hacemos una reunión y se explica y se hace una presentación personalizada sobre esos tipos de techo, porque si no, no alcanzamos a realizar toda la presentación el día de hoy. Sin más preámbulos, comenzamos la presentación. Y comenzamos con unas generalidades, en donde tenemos que cumplir unos requerimientos mínimos, tenemos que resguardar la parte física de los dispositivos iniciadores, es decir, de los sensores, y para aquellos lugares difíciles de acceso tenemos que ubicar esos dispositivos en un punto en donde sea fácil acceder a ese dispositivo para poder realizar el mantenimiento respectivo de ese dispositivo. Entonces, para cumplir con los requerimientos mínimos, tenemos que saber dónde y cómo instalar los dispositivos iniciadores dependiendo de la decisión del ingeniero de diseño. ¿Y qué tiene que tener en cuenta ese ingeniero de diseño o ese ingeniero, dependiendo de su cargo? ¿Qué tiene que tener en cuenta para la ubicación de dispositivos? Tiene que tener en cuenta los estándares y normatividades vigentes en el momento. Tiene que tener claro los lineamientos entregados por la autoridad competente. En este caso, todo depende de lo que indique la autoridad competente en ese país. Recuerden que cada país tiene lineamientos diferentes. Eso sí es importante que cada uno de los países, por ejemplo en Ecuador, tengan claro de cuáles son esos lineamientos. Eso se los entregan, por ejemplo, la parte de bomberos. Tienen que tener las recomendaciones e indicaciones de instalación del fabricante. Esto es muy importante porque cada fabricante tiene características diferentes en los dispositivos y es un punto a tener en cuenta en la parte de instalación de dispositivos y en donde tenemos que visualizar o leer el datasheet del dispositivo a instalar y tener en cuenta las certificaciones y aprobaciones requeridas para el equipo. Todo como objetivo, siempre pensando en asegurar una rápida respuesta frente a la condición de fuego. Entonces, estos son los lineamientos que tiene que tener en cuenta el ingeniero a la hora de tomar una decisión de dónde ubicar un dispositivo. Cuando vamos a resguardar los dispositivos de iniciación, ya sean estaciones manuales, sensores de humo o sensores de temperatura, los dispositivos iniciadores no deben instalarse en lugares inaccesibles. ¿Qué quiere decir esto? Los dispositivos siempre tienen que estar en lugares accesibles, que a la hora de que se tenga que hacer un cambio de dispositivo o un mantenimiento, tiene que ser accesible para el instalador, para la hora de que ocurra un fallo, sea de fácil cambio del dispositivo o en el dado caso de mantenimiento, sea de fácil acceso al dispositivo. Cuando el dispositivo está propenso a daños mecánicos, siempre este dispositivo se tiene que proteger por elementos listados para el efecto, por mallas, por acrílicos cuando hablamos de estaciones manuales. Entonces, en esos casos donde el dispositivo, el sensor de humo, la estación manual puede recibir algún golpe, algún daño de mecánico, lo tenemos que proteger con elementos listados. Cuando los dispositivos de iniciación, como lo comentaba, siempre tiene que estar instalado de fácil acceso. Primero, para el tema de mantenimiento periódico.
para que a la hora de que nosotros realicemos un mantenimiento sea de fácil acceso sin necesidad de invertir tanto tiempo a la hora de mantenimiento, sino que, por ejemplo, si está a 3 metros con una escalera podamos alcanzar a quitar el cabezal del dispositivo, le hacemos el cambio, le hacemos la limpieza y lo volvemos a instalar. En el dado caso de que sea una altura mayor de 3 metros, pues ya utilizaremos los respectivos elementos correspondientes para realizar ese mantenimiento. Por eso siempre se recomienda que los dispositivos estén en un lugar accesible. Ahora bien, comenzando en la parte de ubicación y espaciamiento, como lo comenté, vamos a comenzar con lo que es la ubicación de estaciones manuales según la NFPA 72 y el espaciamiento según la NFPA 72. Comenzando en lo que es una estación manual. La estación manual, como muy bien lo saben todos, es un aparato diseñado para activar de manera manual o avisar de manera manual cuando ocurre un evento, ya sea un evento de alarma o algún otro evento que ocurra en el edificio o en el recinto donde esté instalado el sistema de detección de incendios. Recuerden que la estación manual lo podemos conseguir en dos tecnologías, en la tecnología convencional o en la tecnología direccionable. En esta parte no voy a ahondar en el tema. Esto lo podemos ver en otra presentación sobre sistemas convencionales, qué diferencias hay entre sistemas convencionales y sistemas direccionables, pero los podemos conseguir en las dos tecnologías. Según sea el estándar, su activación será mediante presión de botón, como lo vemos en esta imagen que estoy mostrando con el cursor, o tirando de una palanca, como lo podemos ver en las imágenes de la parte de aquí abajo que estoy mostrando con el cursor. Entonces nosotros tenemos dos tipos y según sea el estándar de activación, ya sea por botón, como lo mostramos en esta imagen, o por palanca. Obviamente esto puede estar manejado de una llave para que, por ejemplo, un niño no pueda activar cualquier estación manual para que no haya una falsa alarma. Entonces tenemos esa parte de esa seguridad. Su activación puede ser mediante simple acción o doble acción. Entonces, lo podemos conseguir en esos dos modelos, donde nosotros tenemos que, por ejemplo, si es de doble acción, tenemos que presionar y después jalar la palanca. Esto obviamente es para evitar falsas alarmas a la hora de una activación o de que sea de fácil acción la estación manual. Y cuando queremos regresar al estado normal de la estación manual, puede ser mediante una llave. Entonces nosotros proporcionamos, cuando hablamos de simplex, proporcionamos la llave para regresar a ese estado normal, la estación manual, cuando ya haya sido activada. Eso es lo que es una estación manual. Se encarga de avisar de manera manual, valga la redundancia, cuando hay un evento de alarma de incendio o en el dado caso cuando queremos avisar sobre otro evento que esté ocurriendo en el edificio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la instalación de dispositivos de estaciones manuales es los lineamientos acordes a la ADA. ¿Y qué es la ADA? La ADA, sus siglas significa Americans with Disabilities Act. Entonces son leyes para personas con discapacidades, en donde cualquier persona que tenga una discapacidad, que esté, por ejemplo, en silla de ruedas, tiene que estar en la capacidad de poder activar una estación manual. Entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos según la ley ADA, o los lineamientos según la ADA, todas las personas con discapacidades pueden estar en la capacidad de poder activar una estación manual. Entonces, como dice acá, los mecanismos de activación y control deberán poderse activar con una sola mano y no requerirán de una firme sujeción ni opresión o giro de la muñeca. Tiene que ser de una fácil activación. La fuerza necesaria para activar el control no deberá exceder las 5 libras. Esto todo lo comenta la ADA. Y las alturas para el montaje depende de la posibilidad de acceso, como lo comentaba. Aquella persona que esté en silla de ruedas tiene que estar en la capacidad de poder activar una estación manual, en donde el alcance de manera lateral, el límite de altura no puede exceder los 1.37 metros y el alcance frontal no puede exceder el límite de altura, no puede exceder los 1.22 metros. Entonces, aquella persona que venga en una silla de ruedas puede activar su estación manual. Para que lo entendamos de forma gráfica, aquí podemos ver
de la parte lateral que no excede los 1.37 metros, lo podemos ver, y la parte frontal, si lo vemos en la parte frontal, no puede exceder los 1.22 metros. Todo esto cumpliendo con lo que dice la ley ADA, Americans with Disabilities. Entonces, con esto cumplimos en la parte de la ley o la ley acorde a la ADA, a las personas con discapacidades. Entonces, con esto comenzamos con el primer criterio que tenemos que tener en cuenta para la ubicación de estaciones manuales, que el alcance lateral no puede exceder los 1.37 metros y el alcance frontal no puede exceder los 1.22 metros. Ahora bien, normalmente las estaciones manuales que se utilizan para la activación de incendios normalmente se utilizan de color rojo, a excepto de que en la instalación lo impidan, no lo dejen instalar, o lo dejen instalar de ese color. Normalmente se utilizan de color rojo. En dado caso que no lo dejen instalar de color rojo, en los fabricantes tienen de diferentes tipos de colores de las estaciones manuales, pero normalmente se utiliza de color rojo. Se preguntarán, cuando queremos cambiar de color o para qué se utilizan las estaciones manuales de otro color. Cuando nosotros queremos utilizar las estaciones manuales para otro fin, para otra función, normalmente se puede utilizar de otro color o con un etiquetado diferente. Normalmente las de color rojo se utilizan para eventos de incendios o para avisar un evento de incendio, y en el dado caso que yo quiera utilizar para otro propósito, yo lo tengo que etiquetar. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar una estación manual para descargar un agente limpio, para hacer un descargue de extinción, para activar sprinklers, etc. Cuando yo quiero generar o cuando yo quiero que una estación manual tenga otra función que no sea para avisar un evento de incendio, yo lo puedo primero cambiar de color, la estación manual, y tiene que tener el etiquetado de la función que esa estación manual va a generar. Si yo voy a dedicar una estación manual para activación de sprinklers, tiene que tener su etiquetado. Si voy a voy a generar una estación manual para activación o generación de release de agentes limpios, lo tengo que etiquetar. Entonces, dependiendo de la función o el propósito que yo vaya a dedicar de la estación manual que no sea incendio, lo tengo que etiquetar o lo puedo cambiar de color. Entonces, ese es otro lineamiento que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de la ubicación de la estación manual, según la NFPA 72, al menos una estación manual tiene que ser instalada por piso, con el fin de que cualquier persona que esté ubicada o que viva en ese piso pueda generar el evento o el aviso de que está ocurriendo algo en ese piso. Entonces, por ende, siempre en el piso tiene que haber una estación manual como mínimo. Eso es un requerimiento. Como mínimo tiene que haber una estación manual. Y deben estar distribuidas a lo largo del área protegida para que sean visibles, accesibles y libres de obstáculos. Entonces, por ejemplo, si hay algún obstáculo, por ejemplo, una mata, no sé cómo se diga en Ecuador, pero en este caso, algún obstáculo que puede impedir la acción de esa estación manual, no la podemos instalar esa estación manual si está ese obstáculo. Siempre tiene que estar libre de obstáculos. La parte operable de cada uno de los pulsadores manuales de incendio no deben estar a menos de 1.07 metros ni a más de 1.22 metros por encima del nivel del piso. Como lo comentaba, esto es cumpliendo con la ley ADA para que cualquier persona con discapacidades pueda activar la estación manual. Y deben ubicarse dentro de los 1.52 metros de la abertura de la puerta de salida en cada una de las salidas de cada piso. Entonces, este es otro lineamiento que tenemos que tener en cuenta en un piso para la instalación de estación manual, las salidas de emergencia. Entonces, si tenemos solamente una salida de emergencia, deben ubicarse dentro de los 1.52 metros de abertura de la puerta de salida, y si hay dos puertas de salida, se tienen que proveer dos estaciones manuales, y cada una de las salidas de emergencia que estén en el piso se tiene que proveer una estación manual. Entonces, primer lineamiento, no puede exceder
o debe estar en el límite de 1.07 metros ni a más de 1.22 metros por encima a nivel del cielo para cumplir con la ADA. Segundo lineamiento, al menos una estación manual se tiene que proveer por piso y tiene que ser visible, accesible y sin obstáculos para poder activar esa estación manual. Y si hay puertas de emergencia o puertas de salida, no puede exceder o tiene que estar ubicado dentro de los 1.52 metros de la abertura de la puerta de emergencia. Entonces ya tenemos 3 lineamientos a tener en cuenta para la ubicación de la estación manual. Aquí los podemos ver de la parte visual de entre los 1.07 y 1.22 metros, y entre la distancia de la puerta de emergencia a la estación manual tiene que estar dentro de los 1.52 metros máximo, que son 60 pulgadas de distancia a la estación manual. Ahora bien, por ejemplo, si nos encontramos puertas de emergencia o salidas de emergencias con puerta doble, se tiene que proveer hasta 2 estaciones manuales. Pero ¿qué se tiene que tener en cuenta? Si esta salida de emergencia con puerta doble está por encima de los 12.2 metros, se tiene que proveer 2 estaciones manuales cumpliendo con el lineamiento de 1.52 metros que comenté en el slide anterior. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, en un centro comercial nos podemos encontrar con una salida de emergencia que puede acceder los 12.2 metros, tenemos que proveer 2 estaciones manuales de las 2 partes y cumpliendo con el lineamiento de 1.07 metros y 1.22 metros de altura y 1.52 metros de diferencia o distancia entre la puerta de emergencia y la estación manual. En el dado caso que no supere los 12.2 metros, que sea menor a esa distancia, solamente hay necesidad de proveer una estación manual. Eso sería un cuarto lineamiento para la ubicación de estaciones manuales. Esto podría aplicar, por ejemplo, en un centro comercial en donde nos podemos conseguir salidas de emergencias con puertas dobles. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta, otro lineamiento a tener en cuenta de ubicación de estaciones manuales. Y como quinto lineamiento, para la ubicación de estaciones manuales es que se deben suministrar pulsadores manuales de alarma de incendio adicionales para que la distancia a recorrer hasta la caja o hasta la estación manual no exceda los 61 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que la persona o yo o la persona que debe de recorrer para activar la estación manual no puede exceder los 61 metros. En el dado caso que la distancia supere los 61 metros, tiene que ser o tenemos que instalar otra estación manual. Eso es otro lineamiento, o esos son los 5 lineamientos que tenemos que tener en cuenta para la activación de estaciones manuales. Primer lineamiento, según la ADA, no puede exceder los 1.07, 1.22 metros de la distancia del piso a la altura de la estación manual. Segundo lineamiento, siempre una estación manual tiene que ser proveída por piso. Tercer lineamiento, si hay una puerta de salida, no, tiene que estar dentro de los 1.52 metros de distancia a la puerta de salida. Cuarto lineamiento, si nos encontramos con una salida de emergencia con puerta doble que exceda los 12.2 metros, tenemos que proveer 2 estaciones manuales cumpliendo con el lineamiento de 3 y el lineamiento 2. Y como quinto lineamiento, si la distancia que la persona debe recorrer excede los 61 metros, se tiene que instalar más de una estación manual. En el dado caso que solamente exceda 61 metros, solamente tengamos 61 metros de distancia o el recorrido que va a realizar la persona, solamente instalamos una estación manual. Eso es hablando sobre la NFPA 72. Cuando nos encontramos con la EN 54, que es la normatividad europea o los lineamientos europeos, esto es un slide para que veamos la diferencia versus la NFPA 72. ¿Y qué dice la EN 54? Los pulsadores manuales que sean instalados en cualquier país de la Unión Europea deben estar certificados por la EN 54-11,
¿Qué quiere decir esto? Que dispositivos de la NFPA 72 no quiere decir que no se puede instalar, pero normalmente en todos los proyectos en la parte o en la Unión Europea tienen que ser certificados por la N54. Aquí se aplica el mismo lineamiento que deben ser claramente visibles, fácilmente identificables y accesibles. Los pulsadores, aquí cambia un poquito la limitación en la parte de la ubicación y en la altura de la estación manual, en donde los pulsadores o las estaciones manuales deben estar instaladas entre 1.2 metros a 1.6 metros. En cambio, en la NFPA 72 dice de 1.07 a 1.7 metros. Aquí cambia un poco la limitación. Deberán situarse en las rutas de salidas de emergencia, junto a cada puerta de acceso a las escaleras de emergencia y en cada salida al exterior. Y deberán estar distribuidas de manera que ninguna persona necesite desplazarse más de 25 metros para alcanzar un pulsador de alarma. Entonces, aquí la N54 es un poco más rígida, más estricta, en donde el recorrido de la persona no puede exceder los 25 metros. En cambio, en la NFPA 72 no puede exceder los 61 metros. Por ende, en un piso pueden haber más estaciones manuales o más dispositivos de estación manual con la N54. Ahora bien, también pueden ser ubicadas en las proximidades de riesgos especiales. Aquí en la N54 sí aclara de cuando queremos utilizar una estación manual para extinción, sí tiene que ser de color amarillo. En la NFPA 72 no te obliga que sea de color amarillo, sino que tenga que estar etiquetado, pero la normatividad europea sí indica que cuando vamos a utilizar una estación manual para extinción, sí tiene que ser de color amarillo. Eso con respecto a lo que es la NFPA 72 y N54. Cuando hablamos de los detectores de humo, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las características de desempeño del detector. Aquí tenemos que tener en cuenta las características y el datasheet del fabricante, las áreas en las cuales los detectores van a ser instalados y el efecto de estratificación por debajo del cielo raso. Entonces, estos son los primeros tres lineamientos, criterios que tenemos que tener en cuenta en la instalación de un dispositivo, un detector de humo. Características del detector, las áreas en las cuales vamos a instalar el dispositivo y el efecto de estratificación que vamos a explicar en los próximos slides. Estas son características que no debemos utilizar o que no deben instalarse bajo las siguientes condiciones el detector de humo: por temperaturas por debajo de 0 grados y por temperaturas por encima de los 38 grados no se debe instalar un sensor de humo. Cuando la humedad relativa es por encima del 93% y cuando la velocidad del aire es superior a 1.5 metros por segundo. Entonces, estas son las condiciones en las que no se tiene que instalar un detector de humo. Cuando hablamos de la estratificación de humo, la estratificación de humo es cuando estamos en presencia del proceso de combustión, el humo y gases, los humos y gases que genera el incendio ascienden, van ascendiendo, y cuando se encuentran a una temperatura más alta que el aire que los rodea, voy a explicarlo de forma más sencilla. Cuando los humos y gases ascienden y cuando esos gases y humos se encuentran a la altura o la temperatura o logran enfriarse, esos humos o temperaturas impiden que el humo siga ascendiendo. Eso es cuando nos encontramos con el efecto de estratificación, cuando los humos y gases alcanzan la misma temperatura que el aire que se encuentra en la parte más superior del recinto o del área. Entonces, cuando nos encontramos en el efecto de estratificación, vuelvo y repito, cuando los humos y gases alcanzan la misma temperatura que el aire, impidiendo que esos gases y humos sigan subiendo. Por ende, esto es un efecto, una condición que tenemos que tener en cuenta a la hora de la instalación de dispositivos. Porque, por ejemplo, nos podemos conseguir en proyectos donde la altura sean 6 metros y que, por ejemplo, el humo a la altura de 4 metros deje de subir, por ende el dispositivo de humo deja de funcionar, deja de detectar y por ende puede ocurrir problemas en esa área. Eso es el efecto de estratificación.
¿Cómo nosotros podemos simular ese efecto de estratificación? Hay distintos tipos de tecnología que podemos ubicar en el mercado. Esto no lo provee la fábrica, no lo provee la fábrica, eso lo tenemos que conseguir en el mercado para poder simular ese efecto de estratificación. Entonces, eso hay que tener en cuenta primero a la hora de instalación de dispositivos, el efecto de estratificación. Generalidades de los detectores de humo durante la etapa de construcción. Aquí voy a ser un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Cuando el detector de humo es instalado para su operación durante la construcción, siempre los detectores de humo deben ser limpiados y verificada su sensibilidad antes del comisionamiento. Ante cualquier irregularidad, debe ser reemplazado. En el caso de que ocurra algún problema de que esté fallando ese dispositivo, se reemplaza el dispositivo cuando estemos instalando ese dispositivo durante la construcción. Cuando son instalados, pero no mantendrán en funcionamiento durante el proceso de obra, siempre deben estar protegidos contra cualquier tipo de daño proveniente de la construcción y debe verificarse el correcto funcionamiento de acuerdo con su sensibilidad. Entonces, si nosotros instalamos los dispositivos, los sensores de humos, cuando están realizando la construcción, la obra, lo tenemos que proteger y a su vez tenemos que probar la sensibilidad del sensor de humo. Normalmente lo que nosotros recomendamos es que instalen la base del dispositivo y no se instalen los cabezales de los sensores de humo para que no haya ningún problema. Una ventaja de simplex es que las bases de simplex son direccionables. Por ende, nosotros podemos instalar todas las bases de todos los sensores, ya sean de humo o temperatura, los direccionamos, los configuramos. Cuando ya se termine toda la construcción, toda la obra, lo único que tenemos que instalar es el cabezal del detector de humo y ya está totalmente direccionado sin ninguna necesidad de hacer otra configuración. Entonces, en este caso, ese es un beneficio de simplex, en donde podemos optimizar los tiempos de instalación. ¿Qué es la sensibilidad del detector? Los detectores de humo deben estar marcados con su sensibilidad y tolerancia nominal de producción, es decir, el porcentaje de oscurecimiento por pie. Todo depende de las características del fabricante. Aquí siempre tienen que estar de la mano con el datasheet del fabricante. Los detectores de humo con ajuste de sensibilidad en campo deben tener un ajuste o un rango de ajuste que no debe ser inferior al 0.6% de oscurecimiento por pie. Si el medio de ajuste de sensibilidad se encuentra en el detector, se debe suministrar un método que permita restaurar la sensibilidad del detector. Entonces, debe ese detector en donde la parte que se encuentra en el detector debe tener un método para poder restablecer a la sensibilidad de fábrica. Entonces, si nosotros ese ajuste de sensibilidad se encuentra en el detector, obligatoriamente se debe suministrar un método para que podamos restaurar la sensibilidad de ese detector. Detectores que posean ajuste de sensibilidad por medio de un programa deben poder estar marcados solamente con su rango de sensibilidad programable. El detector de humo será más sensible mientras menor sea el porcentaje de oscurecimiento por pie necesario para la activación. Entonces, en este caso, mientras menor sea el porcentaje de oscurecimiento, más sensible va a ser el dispositivo de detección de humo. Cuando hablamos de la ubicación y espaciamiento de los detectores, tenemos que tener en cuenta las siguientes características. Las características del humo según sea el tipo de combustible. Esto lo podemos ver en otra presentación, que hay tipos de combustibles y cómo se va a generar ese incendio, cómo se puede generar ese incendio según sea ese tipo de combustible, el transporte del humo, comportamientos de flujo del humo ocasionado por la columna de humo o chorro producido por el incendio. Esa es otra característica de cómo se va a comportar el humo. Las condiciones de dilución del humo, es decir, los flujos de aire ambiental. Esta es otra característica que tenemos que tener en cuenta en nuestra área para la ubicación de detectores de humo. Y la potencial estratificación de humo, que ya sabemos que es cuando el humo y los gases alcanzan la misma temperatura que el aire, impidiendo que los humos sigan ascendiendo para que el detector pueda detectar, ¿vale? Esa es la redundancia, o sensar lo que es el humo. ¿Qué vamos a ver? La ubicación y espaciamiento del detector según la forma y arquitectura del cielo raso, la altura del cielo raso,
la diferencia que hay versus los sensores de temperatura, en donde en los sensores de temperatura sí tenemos una tabla según sea la altura. En cambio, en los detectores de humo no hay una tabla que indique esto. Configuración de los contenidos del área protegida, característica de la combustión, compartimiento de la ventilación. Lamentablemente no lo podamos ver en esta presentación, lo podemos ver de forma personalizada, que son los cambios o flujo de aire, los cambios de flujo de aire que podemos tener en un área, que hay fórmulas para eso. Y temperatura ambiente, presión, altitud, humedad y atmósfera. Comenzamos con los detectores de humo instalados en cielos rasos. Los detectores de humo de tipo puntual deben ser ubicados sobre el cielo raso. En el caso de ser ubicados en el muro lateral, que se pueden instalar en el muro lateral, se deben ubicar entre el cielo raso y hasta 30 centímetros en dirección descendente, medidos desde el cielo raso hasta la parte superior del detector. Entonces, a diferencia del sensor de temperatura, no tenemos limitante de ubicación dentro de los 10 centímetros. Normalmente en el sensor de temperatura hay un área en donde no se puede instalar el sensor de temperatura, que son 10 centímetros de diferencia versus el cielo raso. En cambio, el sensor de humo sí lo podemos instalar de forma descendente, midiendo de forma descendente del techo o del cielo raso hasta la parte superior, 30 centímetros de distancia, hasta la parte superior del sensor de humo. Ese es el primer lineamiento que tenemos en el sensor de humo. Cuando tenemos cielos planos, tenemos que tener en cuenta el área de cobertura del detector. Ya que no tenemos criterios específicos o definidos en la parte de sensores de humo, en el diseño o la ubicación de la parte del sensor de humo, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el área de cobertura estándar de un sensor de humo son 9.1 metros, que es lo que normalmente se utiliza para la ubicación de dispositivos de humo. En todos los casos se deben seguir las especificaciones entregadas por el fabricante. Hay fabricantes que pueden ser que tengan menos cobertura en la parte de detección de la parte del detector de humo, o mayor cobertura. En este caso siempre tenemos que tener en cuenta las especificaciones entregadas por el fabricante. La distancia desde el centro del detector hasta el punto más lejano de cobertura sobre el cielo raso no debe exceder el radio de 6.4 metros. Este es otro lineamiento que tenemos que tener en cuenta, que no puede exceder los 6.4 metros de radio distancia del centro del detector hasta el cielo raso. En los cielos rasos planos, todos los puntos en el cielo raso deben tener un detector dentro de una distancia igual a 0.7 veces el espaciamiento seleccionado, es decir, 0.7 por S, en donde S es el espaciamiento. En aquellos cuartos pequeños que no excedan los 81 metros cuadrados, bastará solamente con instalar un detector de humo. A diferencia, como lo estaba comentando, del detector de calor, la NFPA 72 no entrega una tabla de corrección o de reducción según sea la altura. Entonces, cuando son sensores de temperatura, sí tenemos que tener en cuenta la tabla que nos entrega la NFPA 72. Lo que sí nos entrega la NFPA 72 son los cambios o los minutos por cambios de aire, o los cambios de aire por hora, en donde, como lo comentaba hace unos slides anteriores, eso es una característica, un criterio que tenemos que tener en cuenta, los cambios de minutos por aire en un área. Entonces aquí tenemos la tabla que, dependiendo de los cambios por horas, el espaciamiento del detector va a disminuir, en donde tenemos que ubicar según sean los cambios de minutos por aire. Cuando nos encontramos con pisos técnicos o cielos suspendidos, los espacios por debajo de los pisos elevados y por encima de los techos suspendidos deben tratarse como áreas separadas. Los detectores instalados bajo el piso elevado o sobre cielos rasos suspendidos no deben utilizarse para proveer detección dentro de la sala. Como lo comenté, los detectores de humo siempre se tienen que instalar por debajo del cielo raso. En el dado caso que nosotros queramos instalar un detector de humo por encima del cielo raso o por el cielo raso suspendidos o pisos elevados, no se puede utilizar para proveer detección
dentro de la sala y se tiene que tratar como áreas separadas. Los detectores instalados bajo el piso técnico sobrelevado deben estar montados solo en la posición para la cual han sido certificados con el fin de evitar posible contaminación debido al polvo. Entonces, aquí vemos la disposición o instalación incorrecta, en donde aquí, por ejemplo, le puede caer polvo a nuestro detector de humo en cualquiera de las 3 instalaciones, por ende, el sensor de humo va a tener errores o puede generar falsas alarmas o puede generar algún error o daño en el dispositivo. ¿Cuál es la instalación correcta de esta forma? Cuando aquí podemos ver que no, el polvo no caería en el dispositivo de humo. La parte vertical lo podemos instalar. Aquí podemos ver las dos formas de instalar también la parte vertical los dispositivos de humo cuando son para pisos técnicos o para cielos suspendidos, cielos rasos suspendidos. Esta es la forma correcta. Según los lineamientos que antes mencioné, recuerden que cuando nosotros medimos desde el centro del dispositivo, no puede exceder los 6.4 metros de distancia al cielo raso de radio. Entonces, desde el medido no puede exceder los de radio, desde el centro del detector no puede exceder los 6.4 metros. Y ahora bien, cuando vamos a medir desde la pared o desde el muro, nos puede exceder los 0.7 S. Entonces, si nosotros hacemos la medición, no puede exceder los 4.5 metros que podemos visualizar acá. Primer lineamiento, el radio de 6.4 metros no los puede exceder y los 0.7 metros o 0.7 S que nos puede exceder desde el muro, medidos desde el muro. Entonces, en este caso aquí podemos ver un ejemplo de una distancia de 12.2 metros de ancho del dispositivo, 9.1 metros, en donde nosotros estamos instalando dos dispositivos, dos sensores de humo, donde no exceden los 6.4 metros y los 4.5 metros, que es el 0 o el S medio del espaciamiento. Aquí podemos ver que es el 0.7 S radio o el S medio. Si nos encontramos para un área cuadrada de lado 2 por S, se tienen que ubicar 4 detectores. Recuerden que siempre es respetando el 0.7 S. Se ubican 4 detectores de humo a un espaciamiento S entre detectores, respetando el radio máximo permitido de 0.7 S y se mantiene la distancia al muro de S medio. Entonces, por ejemplo, aquí no puede ser los 6.4 metros, perdón, y no puede exceder los 4.5 metros de distancia al muro, siempre respetando esos dos criterios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son el S, que es la distancia o el ancho de esa área del cuadrado, de áreas cuadradas. Nosotros le sacamos el S medio, que es la distancia del muro al detector, y siempre respetando el radio de 0.7 S, que no debe exceder los 6.4 metros. Para áreas rectangulares podemos ampliar el espaciamiento entre detectores, pero siempre respetando el radio máximo de 6.4 metros, que es el 0.7 S. Desde el detector de humo hasta el punto más lejano de cobertura desde el muro lateral. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros siempre podemos ir aumentando el espaciamiento entre detectores, pero siempre respetando lo que es el radio medido desde el centro hasta el cielo raso y respetando el S medio. Para áreas rectangulares está permitido utilizar la siguiente figura más la indicación del fabricante. Entonces, si nos encontramos con un área de 3.1 metros por 12.5 metros, podemos tener un área de cobertura de 38.1 metros cuadrados y así sucesivamente con las siguientes líneas. Entonces, los detectores de humo no están listados para espaciamiento. Debemos utilizar las recomendaciones del fabricante y apoyarnos con esta figura. No sé si Galo, hasta el momento hay alguna pregunta. Sé que es algo un poquito difícil de entender porque son temas muy teóricos, pero es fácil cuando lo entendemos, porque siempre tenemos que tener en cuenta el 0.7 S, que es el radio medido desde el centro del detector hasta el cielo raso, y el S medio,
Siempre recuerden que el S es el espaciamiento, en donde el S es cuando medimos el área de nuestra área donde vamos a proteger y tomamos SS como espaciamiento. Entonces, siempre respetamos el 6.4 metros, que es el 0.7 S, o el S medio, o la mitad de S, cuando vamos a medir desde el muro hasta la instalación del dispositivo. ¿Tenemos alguna pregunta, Galo, que tengan sobre el tema? ¿Qué tal? Bueno, en realidad era la parte de compartir la presentación, el video y esas cosas. El video va a estar subido a un canal en YouTube, luego le vamos a hacer llegar el link donde va a poder ver toda la grabación de lo que estamos revisando con Jonathan el día de hoy. Y si tienen alguna consulta adicional, puntual, algún caso súper especial, que sí puede existir en realidad, lo que estamos topando acá con Jonathan, pues eso es como lo básico, común o lo mínimo que se puede esperar en una instalación, pero hay muchas más consideraciones. Entonces, si ya necesitan algo puntual, aterrizarlo, algún proyecto específico, pues tienen mi correo, mi contacto, igual al final, si gustan, les envío mis datos, pero también ayúdenme, por favor, enviándome su correo, porque tuvimos, para cruzarlo con los que se escribieron y ver que no tengan diferencias en los correos, ¿ok? Envíenme su correo a través de como una consulta y de esa forma le vamos a hacer llegar el link del video, ¿ok? Eso mejor. Síguenos, Mayor. Perfecto. Aquí podemos ver un ejemplo, en donde el espaciamiento de detectores de humos en un área rectangular de 3.1 metros de ancho por 25 metros de largo. Entonces, en este caso, nosotros podemos tomar el área notable A, permitido para áreas rectangulares de 3.1 metros y largo 12.5 metros, que es cuando vemos el mayor largo que puede tener un área, y podemos espaciar o podemos aumentar el espaciamiento entre los detectores. O sea, aquí podemos o estamos espaciando los detectores, estos dos detectores, a 12.5 metros entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos aumentar el espaciamiento en donde vemos que el área de cobertura se sigue respetando, o el radio se sigue respetando los 6.4 metros. Vemos también que si nosotros hacemos la medición, se sigue respetando también la medición del S medio, en donde vamos a tener un área de cobertura de 38.1 metros cuadrados de nuestro detector de humo. Por ende, aquí podemos ver que ninguna área está sin proteger. Y seguimos respetando nuestro radio de 6.4 metros, que es lo que decía el slide anterior, que cuando nosotros tenemos áreas rectangulares, podemos ampliar el espaciamiento entre detectores, pero siempre tenemos que respetar la distancia del 0.7S, que es 6.4 metros. Siempre tenemos que respetar. En este caso hacemos la medición del ancho de nuestra área, del largo de nuestra área, y podemos utilizar la tabla que vamos a compartir en la presentación, como lo dijo Galo. Entonces, otro ejemplo que podemos tener es si consideramos un área rectangular de 9 metros de ancho por 27 metros de largo. Si se dan cuenta, puede aplicar con la tabla E, en donde el área de cobertura de nuestro detector de humo es de 83.6 metros cuadrados. Claro está que aquí estamos teniendo en cuenta 9.1 metros por 9.1 metros, que es lo que entrega, por ejemplo, el detector de humo de Simplex, siempre que tienen que tener en cuenta las especificaciones del fabricante. Entonces, aquí estamos haciendo las pruebas que hemos realizado con lo que normalmente se consigue en el mercado y hablando de, por ejemplo, el detector de humo de Simplex. Entonces, si tomamos el 9.9 metros de ancho, aplicaría con la tabla E, en donde hay nuestra área de cobertura serían 83.6 metros. Entonces aquí vemos que la distancia del muro a nuestro detector no supera los 4.5 metros, y también estamos respetando el radio de 6.4 metros, que es el 0.7S. Entonces aquí estamos ubicando a 9 metros de distancias los dispositivos, los sensores de humo, y vemos que no hay ninguna área sin proteger en nuestro recinto, en nuestro edificio. Entonces espero que con estos ejemplos se haya entendido un poco mejor los lineamientos que tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar dispositivos, que es
el 0.7 metros, 0.7 S, que es el espaciamiento, el área recuerden que ese es el espaciamiento del área al cual vamos a cubrir. Siempre hay que respetar el radio de los 6.4 metros y los 4.5 metros, que es la distancia del detector al muro. Cuando nos encontramos con áreas irregulares, en donde, por ejemplo, nos podemos encontrar, por ejemplo, como lo vemos acá en esta imagen, lo que tenemos que hacer es dividir en áreas rectangulares esas áreas irregulares. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, para diseños en áreas irregulares, la forma más simple de estimar la cantidad de dispositivos es subdividir el área total en áreas cuadradas o rectangulares con el fin de facilitar el cálculo de coberturas y respetando el 0.7 S. Entonces, cuando nos encontramos con áreas irregulares, hacemos la división en áreas cuadradas o en áreas rectangulares y comenzamos a ubicar detectores de humo respetando el 0.7 S y a su vez respetando el S medio. Todos los puntos del área a proteger deben quedar por lo menos dentro de una circunferencia de cobertura de un dispositivo. En el dado caso que algún área quede sin proteger según las especificaciones del dispositivo, según el área que estamos cubriendo, se tiene que instalar otro dispositivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este ejemplo estamos subdividiendo o dividiendo en áreas rectangulares o cuadradas, estamos sacando el 6.4 metros, que es el radio de nuestro detector, y estamos ubicando cada uno de esos dispositivos para que no haya ningún área sin proteger. En el dado caso que haya algún área sin proteger, agregamos otro dispositivo a nuestra área sin ningún problema. Cuando nos encontramos con áreas de cocina, normalmente dirán que en áreas de cocina se instalan sensores de temperatura para que no hayan falsas alarmas. Pero resulta que en detectores de humo en áreas de cocina sí se pueden instalar. Aquí dice, no se recomienda el uso de detectores de temperatura en espacios de cocina, ya que las constantes falsas alarmas pueden llevar a que los ocupantes inhabiliten el sistema de detección de incendios. Es lo que normalmente se recomienda, que se utilicen sensores de temperatura en un área de cocina. Pero resulta que sí podemos instalar sensores de humo en un área de cocina. En el dado caso que lo vayamos a instalar en un área de cocina, un sensor de humo, debemos seguir los siguientes lineamientos. Que a medida que la distancia horizontal entre el detector de humo y el artefacto de cocina aumenta, tiende a disminuir la frecuencia de falsas alarmas. Se ha demostrado que cuando son instalados dentro de los 3 metros de un artefacto de cocina, los detectores de humo por ionización son más susceptibles a las falsas alarmas que los dispositivos de detección de humo fotoeléctricos. Digamos que los detectores de humo por ionización ya no se consiguen en el mercado, o en el dado caso que se consigan, no son recomendables para utilizar en un proyecto de sistema de detección de incendios. Lo que se recomienda es utilizar un detector de humo fotoeléctrico, ya que son menos susceptibles a las falsas alarmas. Los detectores de humo de tecnología fotoeléctrica comienzan a generar falsas alarmas cuando se instalan a menos de 3 metros de un artefacto de cocina. Entonces, este es el primer lineamiento cuando utilizamos sensores de humo en un área de cocina, que siempre tiene que estar a más de 3 metros de distancias o separado de un artefacto de cocina. ¿Y qué es un artefacto de cocina? Calentadores, hornos, tostadoras, hervidores. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese artefacto de cocina y a partir de ahí medir 3 metros para instalar nuestro detector de humo. Aquí podemos ver una imagen que el detector de humo debería ser ubicado a una distancia de 3 metros desde el artefacto de cocina fijo o estacionario. Entonces, aquí podemos ver que sí se puede instalar un sensor de humo en nuestra área de cocina y por ende estaríamos cubriendo nuestra área y sin generar falsas alarmas. Por ejemplo, cuando nos encontramos un apartamento en donde tenemos un área de cocina y el dormitorio de manera cercana, se puede instalar o se puede ubicar dentro de los 3 metros y 6.1 metros desde el artefacto de cocina para que nosotros podamos cubrir el área del dormitorio y el área de cocina. Y con eso comenzamos a cubrir lo que es
el área de cocina y el dormitorio, por ejemplo, en un apartamento. Para finalizar la presentación de hoy, y para hacer un poco más rápido, ya vimos lo que es la estación manual y los sensores de humo, que son la cantidad de dispositivos que normalmente tienen mayor cantidades en un proyecto, que son los sensores de humo y estaciones manuales. Finalizamos con lo que es el sensor de calor. ¿Y qué criterios tenemos que tener en cuenta? Recuerden que con el sensor de humo no tenemos criterios definidos o especificados por la norma NFPA 72, pero con el sensor de calor sí tenemos una tabla definida, criterios definidos, en donde están basados los criterios de espaciamiento para detectores de calor, están basados en estudios de comportamiento según o en base a pruebas a escala real. El espaciamiento listado, que eso sí está listado, según la NFPA 72 para detectores de calor, es de 9.1 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el S siempre es de 9.1 metros. No debe requerirse que el espaciamiento mínimo que los detectores sea menor a 0.4 veces la altura del cielo raso. Entonces, aquí tenemos 3 lineamientos a tener en cuenta. Que el S es 9.1 metros. Segundo lineamiento, que no puede exceder o sea menor a los 0.4 veces la altura del cielo raso, es decir, 0.4 por H, donde H es la altura. Y el espaciamiento de detectores, el espaciamiento entre detectores de calor se verá afectado para cielos rasos sobre los 3 metros de altura. Entonces, cuando tenemos sensores de temperatura sobre los 3 metros de altura, ahí sí comienza a haber un factor de reducción. Aquí vemos que los techos con pendientes y con vigas deben tener requerimientos especiales. Esto no lo vamos a ver en esta presentación. Recuerden que lo podemos ver de forma personalizada para aquellos techos con pendientes y con vigas. Los detectores de calor de tipo puntual, ya sea de manera fija o incremento, deben estar clasificados o codificados por color de acuerdo a su temperatura de funcionamiento. Los detectores de calor, según sea o deben seleccionarse según sea la máxima temperatura esperada en el ambiente. La certificación de temperatura de detector debe ser al menos de 11 grados centígrados por encima de la máxima prevista en el cielo raso. Entonces, según sea la máxima temperatura que se espera en el ambiente, se tiene que instalar un sensor de temperatura al menos 11 grados centígrados por encima a lo medido. Tenemos diferentes temperaturas según sea su funcionamiento y la codificación de color sea su funcionamiento. Esta tabla yo la puedo compartir con la presentación. Voy a aquí hacer un poco más rápido ya que nos queda poco tiempo. Entonces deben estar marcados según sea rango de temperatura y los detectores puntuales de calor deben estar marcados con su RTI. En el siguiente slide vamos a ver qué es el RTI. Y aquí vemos la clasificación de temperatura, sea baja, normal, intermedia, elevada, muy elevada y así sucesivamente. Y la codificación, sea el color, ya sea blanco, azul, rojo, verde y naranja. Entonces esta tabla obviamente no se la van a aprender el día de hoy. Yo se las puedo compartir. Lo que hay que tener en cuenta es que deben estar marcados según sea el rango de temperatura y los detectores puntuales de calor deben estar marcados con su RTI. ¿Y qué es el RTI? El RTI es el índice de tiempo de respuesta. Entonces, en este caso, el índice del tiempo de respuesta es la cuantificación de la tasa de transferencia de calor desde el chorro de alta presión hasta el elemento del sensor, es decir, hasta el sensor de temperatura, en donde se toma en cuenta la temperatura del chorro de alta presión, la velocidad del chorro de alta presión y el tiempo en el cual va a llegar al sensor de temperatura. Y a su vez se toma en cuenta la temperatura de funcionamiento del detector de humo. Entonces aquí podemos ver cómo actúa normalmente un chorro del fuego. En este caso, él normalmente toma un ángulo o un ángulo sí, de generación de chorro de 22 grados, en este caso, y por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta la altura en nuestra área, el ángulo de 22 grados, que es como se comporta el fuego normalmente, y que no puede exceder el ancho de 40% versus la altura. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos tres
estas tres características, estos tres criterios, la altura en la cual vamos a instalar el sensor de temperatura, el ángulo de 22 grados, que es cómo se comporta el chorro del fuego, y el ancho, que no puede exceder el 40% de altura. Cuando nos encontramos con cielos rasos y muros, ¿cómo instalamos, según la NFPA 72, el detector de temperatura? Cuando ubicamos los detectores en cielos rasos, el detector no debe montarse dentro de los 10 centímetros medidos desde el muro al extremo más cercano al detector. Lo vamos a ver en un siguiente slide que se vea de forma más fácil, más visual. Y cuando ubicamos en muros el sensor de temperatura, no debe montarse dentro de los 10 centímetros medidos del cielo raso al extremo más cercano de la base del detector. Entonces, en este caso lo podemos ver de forma visual más fácil, en donde el detector de temperatura no puede instalarse en esta área muerta, en donde no puede instalarse en los 10 centímetros medidos desde el muro hasta desde donde se hace el ángulo del muro y del cielo raso, medido 10 centímetros al sensor de temperatura, y cuando lo instalamos sobre el muro, no se puede instalar de forma descendente desde el cielo raso a 10 centímetros de distancia al sensor de temperatura. Este es un sector muerto, en donde no se puede instalar el sensor de temperatura. Si recuerdan, en el sensor de humo no hay esa limitación, donde no tenemos esta zona muerta. Entonces nosotros podemos instalar el sensor de humo. Recuerden la distancia de medida de forma descendente, 30 centímetros hasta la parte superior de nuestro sensor de humo. En cambio, en el sensor de temperatura sí tenemos esta limitación. Espaciamiento en cielos rasos. El espaciamiento y área de cobertura para detectores de calor se ha determinado, como lo he comentado, en base a pruebas de escala real. La cobertura del área del detector se relaciona área y radio. El espaciamiento, recuerden, espaciamiento utilizado para detectores de calor es de 15.2 metros. Entonces, aquí hay que tener en cuenta siempre es el espaciamiento es el detector de temperatura, la altura de donde vamos a instalar el área, pero comienzan a aplicar las mismas definiciones de lo que es el sensor de humo, en donde la distancia de detectores no debe exceder su espaciamiento listado S. Recuerden que el espaciamiento listado S, según la NFPA 72, es 9.1 metros. Deben ubicarse detectores dentro de una distancia de medio del espaciamiento S al muro, es decir, S medio, como lo vimos en el sensor de humo. Todos los puntos del área protegida por un detector deben estar ubicadas a una distancia igual o menor a 0.7 S, que es el equivalente al radio máximo permitido para el área de circunferencia de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí comienza a aplicar la misma definición de 0.7 S que se aplicaba en el sensor de humo y el medio S de la distancia del muro. Entonces, se aplica el radio de 0.7 S, que puede ser igual o menor a 0.7 S, o el medio S, que es la distancia al muro. Recuerden que aquí sí aplica la altura. Entonces, al aplicar el espaciamiento listado máximo para un detector de calor, aseguramos una correcta distribución de ellos sobre el área que vamos a proteger. Evitamos utilizar una cantidad máxima excesiva de dispositivos. Y aquí podemos visualizar en la figura de la parte derecha, vemos un área de 4 por S al cuadrado protegida por 4 detectores de calor, en donde los detectores tienen un espaciamiento listado S. Recuerden que es 9.1 metros. Distancia máxima permitida entre detectores. La distancia del detector al muro no excede el medio S. Recuerden que es 4.5 metros. Cualquier punto dentro del detector de cobertura no excede el 0.7 S, que es 6.4 metros. Recuerden que puede ser igual o menor. Con eso podemos confirmar de que la cobertura de nuestro detector de temperatura está cubriendo todo el área. Todos los puntos dentro del área a proteger están por lo menos dentro de una circunferencia de cobertura, y esto es válido para cielos rasos hasta 3 metros de altura. Es decir, todo lo que estamos aplicando aquí de 0.7 S, de medio S, aplica para cielos rasos de 3 metros de altura.
Entonces, la NFPA 72 nos entrega lineamientos claros para el espaciamiento de detectores de calor, donde siempre priman las indicaciones del fabricante. Si tomamos el ejemplo de un detector de calor cuyo espaciamiento máximo permitido por el fabricante es de 9.1 metros, que es lo que comentamos al primer slide cuando comenzamos a hablar de sensores de temperatura, tenemos 9.1 metros de espaciamiento. Si vemos, la distancia al muro es de 4.5 metros, el 0.7S es 6.4 metros, y nosotros podemos distanciar a 9.1 metros el distanciamiento S, siempre son 9.1 metros de distancia entre sensores de temperatura. Y aquí respetamos los 6.4 metros de radio y la distancia al muro de 4.5 metros. Ahora bien, cuando nos encontramos en áreas rectangulares, aplica la misma definición que el sensor de humo, que siempre tenemos que respetar el radio máximo permitido, que es 0.7 S. Recuerden siempre, S es 9.1 metros, es decir, que no puede superar los 6.4 metros de radio de cobertura. Podemos modificar el área que deseamos proteger, pero siempre manteniéndonos dentro de la circunferencia de cobertura del detector. Y aquí podemos tener esta tabla. Y podemos ver los siguientes ejemplos. En donde si tenemos un área de ancho de 6 metros por un largo de, por un largo de 22 metros, quiere decir que tenemos un área resultante de 132 metros cuadrados a cubrir. Entonces tomamos como guía el área notable C, que hace referencia a un área rectangular de 6.1 metros por un largo de 11.3 metros, el área C, en donde el área de cobertura de nuestro sensor de temperatura sería de 68.8 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En donde siempre respetamos los 6.4 metros de distancia de radio de nuestro sensor de temperatura, y con esto el área de cobertura de nuestro sensor sería de 68.8 metros cuadrados. Esto es utilizando esta tablita, utilizando la tabla C. Para ir finalizando en áreas rectangulares, tenemos que, si nos encontramos en áreas irregulares, tenemos que podemos subdividirlos por áreas cuadradas rectangulares, utilizando la misma definición que los sensores de humo, en donde tenemos que subdividirlas por áreas rectangulares o cuadradas, pero siempre respetando el radio máximo de 0.7 S. ¿Qué pasa si nos encontramos con cielos rasos por encima de 3 metros de altura? Comienza a aplicar esta tabla, que a medida que vaya creciendo a medida que vaya creciendo la altura, hay un factor de reducción y un factor de espaciamiento entre los detectores. Entonces, por ende, a medida que vaya creciendo la altura de nuestro cielo raso, tenemos que ir aplicando esta tabla que yo les puedo compartir en nuestra presentación. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta la altura, el espaciamiento de la altura del detector al cual va a ser instalado el detector, el espaciamiento del detector, la temperatura de la columna de aire caliente proyectada al techo y la velocidad de la columna de aire calentada proyectada al techo. Con esto finalizamos lo que es la presentación del día de hoy. Lamentablemente no nos dio el tiempo de poder hablar sobre otros tipos de techos, ya que es una presentación corta. Recuerden que podemos agendar presentaciones personalizadas por medio utilizando Agalo para hacer presentaciones de otros tipos de techos, otros tipos de áreas en donde tengamos que cubrir, y dependiendo de eso podemos hacer esos diseños según la normatividad de NFPA 72. Recuerden, sensores de temperatura, si hay un factor de reducción según sea la altura, siempre hay que tener en cuenta eso, que sí afecta la altura en el sensor de temperatura. Cuando tenemos sensores de humo, no hay un criterio definido según NFPA 72, según sea la altura del sensor de humo. Y recuerden los lineamientos de la estación manual. La próxima presentación vamos a ver la ubicación de los dispositivos de notificación según NFPA 72. Vamos a hablar sobre la notificación direccionable y cálculos. Entonces, Galo, con esto finalizamos la presentación del día de hoy, que tuve que hacerla de manera bastante rápida, porque es mucha información sobre el NFPA 72. Muchas gracias, Jonathan.
Sí, efectivamente, es muchísima información en realidad que revisar. Hemos querido acortarlo, en realidad nos hemos tomado más tiempo del previsto y aún así falta tiempo para dar todo el material, ¿ok? Si necesitan alguna consulta puntual, algún tema que necesitan tratar, pues nos envían por correo, nos consultan, lo que necesiten, ¿sí? La presentación y el link del video se los voy a compartir por la tarde para que puedan luego revisar, chequear alguna cosa más puntual, porque efectivamente, escuchando tantas medidas de 1.22 metros, de 1.52, de 1.00207, entonces se nos puede confundir a veces el tema, ¿no? En todo caso, pues ahí la presentación de Jonathan está bastante clara, muy gráfica, tomando en función tablas y tomando base con las normativas, entonces pues no hay cómo perderse en realidad ese punto, ¿ok? Bueno, entonces, si me ayudan, por favor, escribiéndonos en su correo electrónico para confirmar que no tengan ningún problema en enviarle la información, pues gustosos de enviarlo, ¿ok? Listo, damos por terminado esto, recordándole que el 28, la próxima semana, tenemos otro webinar sobre notificación inteligente, sobre notificación direccionable de Simplex, cálculos, espaciamientos y bueno, y todo lo que podemos revisarlo. Y el día 4 de febrero tenemos sobre los productos del portafolio, los paneles Simplex, ¿ok? Para que tengan pues muy claro cómo va a ir aplicando las normativas, cómo estamos recomendando la aplicación de normativas e inclusive vamos a mostrar un poco el tema de la ley ecuatoriana donde se indica qué normas se deben de cumplir, ¿ok? Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias Jonathan por tu tiempo, por tener esta presentación muy buena, muy didáctica y bueno, hasta la próxima semana, ¿ok? Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos. Ya compartiré la presentación con Galo. Hasta luego.